Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía, y en este caso con una sorpresa porque es un libro en español, incluso hecho en España. Sí, 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 la verdad que, bueno, ante todo vamos a colocar este volumen que aludía recién el querido Jorge, que está en español efectivamente. Dos aclaraciones o dos cosas antes de colocar el volumen en nuestra biblioteca infinita y nuestro anaquel imaginario de libros de filosofía y pensamiento judío. El primero es que había demorado mi comentario, mi reseña sobre este volumen, precisamente porque yo colaboro con este volumen. Es un volumen colectivo que se llama Grandes Pensadores Judíos, que fue editado hace muy poco. Fue editado, digo exactamente el año, en el 2024 por Editorial Tecnos, y decía, había demorado mi comentario, tenía muchas ganas de hacer este comentario, de comentar el libro, pero como formo parte del libro, soy uno de los colaboradores, porque es un volumen colectivo que curó, que coordinó Rafael Herrera Guillén, del que hablaremos y del que ya hablamos, y Jesús Díaz Álvarez, ambos de la UNED, de la Universidad a Distancia. Pero había demorado, porque como formo parte del libro, como colaborador, por una cuestión de pudor, comentar un libro donde yo mismo formo parte, pero lo que haré es poner énfasis en los trabajos de mis compañeros de libro y no tanto en mi propio trabajo que figura en el libro. Y la otra cuestión a la que aludía Jorge es que es un gran libro y aprovecho para decir que frente a lo exiguo, a cierta pobreza de publicaciones de temas judíos a nivel académico, que es a lo que nos centramos nosotros, en nuestro idioma, nuestro querido español, eh, esto es sin duda una excepción, una bella excepción, grandes pensadores judíos. Para comenzar, como su título lo anuncia, es un volumen dedicado a pensadores judíos. Y digo esto porque no es un volumen dedicado a judíos pensadores, un tradicional criterio es diferenciar entre pensadores judíos, que son pensadores cuyos temas son judíos y que se han abocado al tema judío. No es un rasgo identitario, sino habla más bien de aquellos pensadores o intelectuales que ocuparon su labor en los asuntos del pensamiento judío, con lo cual puede haber grandes pensadores judíos que ellos mismos no sean de origen judío, y puede haber, por el contrario, judíos pensadores que, sin embargo, pasan de largo de cualquier tema vinculado al judaísmo. Dicho esto, también otro rasgo distintivo del libro, muy interesante, es que el libro no repite, no cae en el cliché de los autores de siempre, del elenco estable de los autores judíos. Si bien hay algunos grandes pensadores judíos inevitables, por supuesto que el libro, aprovecho para señalar, tiene trabajos, vamos a comenzar por los inevitables, ¿no? Filón de Alejandría, el trabajo de Marta Alesso, no solo es magnífico, sino que también la propia Marta tiene en prensa, aunque no sé si quizás ya haya aparecido, haya sido publicado, eh, el volumen sexto de las obras completas en español de Filón de Alejandría, que lleva por título Sobre el Decálogo y las leyes particulares. Entonces, un pensador inevitable en pensadores judíos es Filón de Alejandría, y acá tenemos un excelentísimo trabajo
de Marta Alesso sobre arquetipo y creación, la ley de Dios es la ley de la naturaleza, el método alegórico, en fin. Otro inevitable es Maimónides, claramente. Y acá tenemos a un especialista cuyo volumen específicamente sobre Maimónides, el libro que él publicó sobre Maimónides, ya lo hemos comentado aquí, y es Rafael Herrera Guillén, el profesor Rafael Herrera Guillén, que es profesor en la UNED y es uno de los dos organizadores o coordinadores de este volumen, ¿no? De grandes pensadores judíos de Editorial Tecnos. Agregar también que Marta Lesso, que se dedica a Filón de Alejandría, es argentina y es profesora en la Universidad de La Pampa, si no me equivoco. Luego, otro inevitable es Spinoza. Y acá tenemos un trabajo muy interesante sobre Spinoza, porque aún por los orígenes sefaradíes de Spinoza, es curioso y llamativo que no haya, si bien hay grandes obras, la obra de Albiac, La sinagoga vacía, que ya es un clásico, pero en general eh, no hay tanto como uno pensaría sobre los antecedentes en el pensamiento judeo ibérico o judeo lusitano de Spinoza. Y acá el profesor Francisco José Martínez, también de la UNED, trabaja muy bien los antecedentes de Uriel da Costa, de Levi Morteira, de Saúl Levi Morteira, y también trabaja muy bien toda la parte de la ontología y la política en Spinoza. Así que muy recomendado este artículo. Otro, diríamos, inevitable, pero que no tan inevitable, porque no siempre figura, podríamos hablar ya no de inevitables, sino de un autor del elenco estable e inestable, para usar una figura teatral, es Moses Mendelssohn. Y aquí tenemos un trabajo extraordinario, realmente extraordinario, de la profesora Liliana Ruth Feierstein de la Universidad Humboldt de Berlín. Digo extraordinario, y no estoy exagerando, porque es un autor que yo mismo, con el que estoy familiarizado, con el que, bueno, que me interesa, sobre el que he escrito, y y hay que decir que este trabajo es extraordinario porque encuentra en la cuestión de la traducción. Hay una idea muy interesante en relación a la traducción y el dogmatismo y el fanatismo, que lo une la profesora Feierstein con el tema de lo fantasmagórico, de la escritura fantasmagórica, de la escritura que queda fijada. También hay una idea muy interesante, muy fructífera sobre la relación entre el Pierre Menard de Borges, el cuento de Borges, ¿no? Del Pierre Menard, con el Fedón de Mendelssohn. Muy interesante esa figura. Bueno, hablé de la traducción, todo el tema de la traducción de la Torá por parte de Mendelssohn es muy interesante. Luego es interesante los matices y los reparos que pone a la quizás idealizada figura de Lessing. De modo que yo diría que es un trabajo tanto para introducirse al tema de Mendelssohn, el de Feyerstein, como para el que ya conoce Mendelssohn, eh, encontrar temas específicos, ¿no? Para ya un incluso especialista. Luego, el trabajo de nuevo, alguien que no suele estar en el elenco estable de pensador judío, lo cual ya ponerlo como pensador judío es muy interesante. Es el mismo acto performático de ponerlo como pensador judío, ya es una toma de posición, que es el trabajo sobre Marx.
Este trabajo sobre Marx, también de la UNED, de un profesor de la UNED, el profesor Juan García Morán, es un trabajo muy valiente, ¿no? Porque, bueno, hay veces que uno puede hacer un trabajo sobre un pensador judío y no, es un trabajo muy valiente porque se adentra en aguas oscuras, en aguas revoltosas, como es el tema del supuesto o no supuesto antisemitismo de Karl Marx y los alcances del judaísmo en Karl Marx como pensador. Y aquí el profesor García Morán, con mucha valentía intelectual, hay que decirlo, toma posición, por supuesto que se refiere a quienes de alguna manera se ensañan con Karl Marx y lo estigmatizan como un antisemita. Julius Karlebach es citado como uno de los primeros en esta tradición, pero llega a pensadores mucho más actuales, como el pensador Robert Mizrahi, francés, un filósofo importante que también tiene un gran desprecio por Marx como antisemita. También quienes han entendido que el marxismo en general es un profetismo, un mesianismo secularizado, sobre todo el pensador Karl Lovett, un pensador interesantísimo que invito a leer su obra, eh, y también quienes han tenido una perspectiva más balanceada, una evaluación más, más equidistante, como Shlomo Avinieri, que un gran filósofo hegeliano, un especialista en Hegel, israelí, un filósofo sobre el que habría que volver, y que él entiende que es una cuestión abierta y que de alguna manera hablar de antisemitismo en Marx es una suerte de anacronismo, ¿no? Finalmente, el, el profesor García Morán se va decantando hacia una perspectiva de alguna manera mucho más, no diría equidistante, porque esto hablaría de una cierta neutralidad que irresponsabiliza al intelectual, pero sí termina su trabajo con abierto, ¿no? Pensando en los nuevos antisemitismos y en qué medida incluso Marx puede ser fecundo para pensar nuevas cuestiones. Mi colaboración, que la paso de largo como en Pesaj, ¿no? Cuando se ponía la sangre sobre las fachadas y el ángel de la muerte pasaba de largo. Yo paso de largo por mi fachada, por mi casa. Bueno, pero tengo una colaboración sobre Casirer, que pasamos de largo como el ángel de la muerte pasa de largo por las fachadas, este, mancilladas con sangre. Y vamos al trabajo muy interesante de otro profesor de la UNED, el profesor Jesús Díaz Álvarez, un trabajo fascinante. Y acá entramos también con otro autor que no siempre es, y acá también hay que hablar del refinamiento de los profesores Herrera Guillén y Díaz Álvarez en la elección de los autores, ¿no? Esto es toda una toma de posición. Ponerlo a Hans Jonas, ¿no? Hans Jonas, capítulo 7, muy interesante artículo por todas las ventanas que abre, las líneas que abre, porque articula de una muy refinada manera los trabajos que no es fácil, de Jonas referidos a la biología con problemas teológicos sobre el problema de Dios después de Auschwitz, con los problemas de la responsabilidad tecnológica que toca Jonas cuando critica a a Ernst Bloch. Así que un artículo que hay que leerlo por su actualidad
y por la manera en que logra articular aspectos de un pensamiento como digo, el tecnológico, el teológico, porque esto era Jonas, Hans Jonas, un pensador que eh, no está de más recordarlo, ha sido publicado recientemente su biografía en español, la autobiografía, los recuerdos, las memorias, para decirlo mejor, de Hans Jonas, que precisamente de la que se vale mucho Díaz Álvarez, y logra, como digo, hacer una presentación, una tarea muy difícil, un sastre muy fino para enhebrar estas cuestiones. En el capítulo 8 otro amigo de la casa, Emanuel Levinas, un trabajo, aquí sí, ¿no? Es muy difícil hablar de judaísmo en el siglo XX sin mencionar, imposible, sin mencionar a Emanuel Levinas. El trabajo es de la profesora italiana de la Sapiencia, una amiga personal y también una amiga de Radio Sefarad, Irene Cayón o Cajón, que dedica un estudio muy interesante sobre Manuel Levinas, el que quiere entrar al pensamiento del Levinas e incluso, como dijimos en el caso de Mendelssohn, quienes estén familiarizados ya con él, este trabajo es buenísimo porque aparte, por ejemplo, en algún momento relaciona a Emmanuel Levinas una cosa muy curiosa y muy interesante con Walt Whitman, el poeta, con Landauer o Landoyer, y es muy interesante, ¿no? Y con Primo Levi, así que muy interesante. Además, hay datos sobre la proyección del pensamiento. Bueno, vamos más rápido porque si no, no vamos a llegar, porque son varios trabajos. Otro es el de Leo Strauss, sobre Leo Strauss. Esto es de la Universidad CARM, CARM, y está firmado por el profesor Enrique Ujaldón. El trabajo, de nuevo, de un modo similar al trabajo sobre Marx, es muy rescatable la toma de posición del autor para hablar sobre Leo Strauss, porque Leo Strauss es un pensador que es como una anguila, se resbala, lo queremos atrapar y se resbala. Es un pensador resbaladizo, nunca sabemos qué posición tiene finalmente sobre el judaísmo, qué posición tiene finalmente sobre la política. Hay muchas lecturas, infinidad de lecturas. Y el profesor Ujaldón, sin embargo, eh, define posiciones para el profesor. Hay un compromiso permanente de Leo Strauss con el judaísmo y también con Estados Unidos. Ese compromiso de Strauss con el judaísmo no tiene que ver con la revelación, ni siquiera con la religión, tiene que ver con una herencia que no es solo personal y con una idea muy inquietante, que es que no existe redención, que no hay salvación. La famosa frase de Strauss, que el pueblo judío es el testimonio de que no hay salvación. Bien, por supuesto, y también Leo Strauss es, al igual que habíamos dicho antes, es un pensador muy difícil de, como hablamos con Hans Jonas, de componer los diversos aspectos, y lo logra, lo logra. Este trabajo sobre Leo Strauss logra hacer una presentación que es breve porque son artículos breves o breves para, no es un libro, pero en esas contadas páginas logra no solo una reseña, una presentación acabada, sino también tomar posición. Luego, otro escritor, otro pensador que también que no es habitualmente incluido, que es Sir, porque fue nombrado Sir por la reina Isaías Berlin, de Juan Antonio Granados Loureda. Realmente es un trabajo muy interesante porque da una presentación
que no se abstiene de las polémicas como aquella de Perry Anderson contra nuestro autor, contra Isaiah Berlin, las del historiador Carr, la famosa acusación de Isaac Deutscher por una evaluación universitaria. Es decir, el trabajo sobre Isaías Berlin es muy interesante, pero muy interesante, sobre todo tomando en cuenta que no hay tantos textos sobre Isaías Berlin en español, salvo algunas traducciones, creo que de Ignatieff hay una biografía, si no me equivoco, pero no hay tanto. Y la verdad que vale la pena, y lo que rescata este trabajo es la originalidad del pensamiento de Isaías Berlin y la actualidad, ¿no? Un liberalismo no neoliberal, ¿no? Y toda la cuestión del determinismo. La verdad que es un artículo muy, muy interesante. Otra elección no habitual, la de Max Au, ¿no? De la profesora Andrea Luquín Calvo de la Universidad de Valencia, Internacional de Valencia, que hace una presentación del pensamiento complejísimo de Max Au, polémico, sobre todo por sus posiciones respecto de Israel, sus posiciones críticas. Toma la idea del sótano como una figura, eso es un hallazgo, ¿no? Tomar la figura de la autora del hallazgo, todo el trabajo sobre, valga la redundancia, el trabajo sobre el trabajo de la memoria, cómo explota la figura del sótano y todo el problema de la identidad. Así que es un trabajo interesantísimo y también se mete con un escritor que no es tan frecuentado y que por todas estas aristas muy complejas personales que tiene. Así que bienvenido a este gran trabajo. Luego, el trabajo de David Galcera, ya estamos llegando al fin, de la Universidad Abierta de Cataluña, sobre Primo Levi, también un trabajo muy interesante, sobre todo porque incluye también un trabajo actualizado, ¿no? No es un trabajo de siempre, sino que, por ejemplo, introduce a los temas actuales de discusión eh, sobre la banalidad del mal, sobre el hombre gris, sobre los hombres grises. Hay alusiones, por ejemplo, a bibliografía actual de discusión de estos textos. Estoy pensando en Buenos Vecinos de Gross, también esta idea en los libros de Christopher Browning sobre aquellos hombres grises. También hay una muy valiente disenso, valiente disenso con Simona Forti sobre la noción de zona gris, o sea que es un texto que se mete en discusiones y eso se agradece, se agradece. Luego el artículo sobre, o el ensayo sobre León Pinsker del profesor Antonia Hermosa Andújar, que ya en esta misma columna le dedicamos de Andújar una traducción buenísima de El Estado Judío de Herzl, buenísimo, con una introducción buenísima también una introducción del profesor Hermosa Andújar que ya reseñamos y ponderamos. Y igual que en ese libro, en el artículo sobre Pinsker, es interesantísimo porque rescatando la figura de Pinsker de un modo muy inteligente, también se está hablando de lo que está ocurriendo ahora, de los dilemas judíos frente a la emancipación, que no cesaron, la cuestión del Estado de Israel, así que es fantástico en ese sentido cómo proyecta hacia el hoy este trabajo muy interesante. Luego otro amigo personal y amigo de la casa, Arnau Pons, un trabajo sobre Paul Celan, quizás, no quizás, seguro el estudioso en lengua española más importante sobre Paul Celan, Arnau Pons, y en este trabajo no podía ser de otra manera, hay una exquisita lectura de Paul Celan, y sobre todo hacia el final, en lengua materna y verdad, todo el tema judío es tratado de una manera extraordinaria.
y llega incluso a la Guerra de los Seis Días, ¿no? Con soles de hilo, este, y también una lectura extraordinaria de A uno que estaba ante la puerta, en La Rosa de Nadie, ¿no? Cada análisis, eh, o en el Álamo Temblón, eh, hasta el Estado de Israel, la Guerra de los Seis Días, así que maravilloso. Trabajo originalmente escrito en catalán y traducido, hay que decirlo, porque los traductores siempre tienen que ser ponderados, traducido del catalán, no por él mismo, sino por Pau Bosch, ¿no? Curioso e interesante. En el capítulo 15 está dedicado a Clarice Lispector y está firmado por Isabel Tarancón Vinuesa, y acá tenemos que decir que sí, tenemos quizás uno de los más inesperados, ¿no? Junto con el último, que está dedicado a Jaron Lanier, que debo confesar que es un autor que yo no conocía, eh, que está activo y que se ha dedicado al tema de la tecnología y el pensamiento tecnológico, ¿no? Que no es mi ámbito, y así que pude aprender mucho sobre Lanier. Pero hablando de Clarice Lispector, el trabajo de esta gran escritora en Brasil, pero nacida en Ucrania, es extraordinario. ¿Por qué digo que me gustó mucho? Porque precisamente no es una pensadora que de antemano uno la relacione con el judaísmo, ni el judaísmo está omnipresente en su obra, pero la autora, sobre todo en Pasión según GH, va mostrando como como un anagrama, yo diría, ¿no? Con un pentimento, cómo en realidad este palincesto de alguna manera es como un aleph donde están contenidas cuestiones vinculadas a la herencia judía de manera tácita o latente, no explícita, diría, haciendo una lectura hablando de Leo Strauss, esotérica, no exotérica, y realmente el resultado es fascinante y permite acercarse a la obra literaria de Clarice Lispector de otra manera o de una manera nueva, ¿no? Eh, Así que es un gran trabajo hermenéutico, un gran trabajo hermenéutico. Y como decía el profesor Andugar Miñarro, se lo dedica a un autor que yo desconocía, Jaron Lanier, que se ha dedicado al pensamiento tecnológico, pero que hay toda una cuestión detrás, vinculado al holocausto, vinculado a las redes y a las máquinas virtuales, bueno, a Silicon Valley, cuestiones que yo, en las que no conozco tanto, pero que he aprendido mucho con este texto. De modo que, para que no se haga más extenso, recomendamos, por supuesto, este volumen. Esperemos que haya otros de esta misma catadura. Pues con esta recomendación y aparte en nuestra lengua en la que estamos utilizando para comunicarnos, nos despedimos hasta la próxima entrega. Muchas gracias, Pablo Dreisig. Gracias a ti, Jorge.